Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender también este llamado. No sé si le pueden subir un poquito, como que no escucho. Por atender este llamado, esta conferencia de prensa, que va a tratar un tema terriblemente sensible, de alcances inconmensurables en cuanto a las pérdidas de vidas humanas, y que con respecto a este último hecho vial en donde un transporte de carga que transportaba sustancias altamente peligrosas tuvo esta explosión en Iztapalapa, ocasionando hoy ya más de 10 muertes y más de 100 heridos. Y hay que abordar el tema desde la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Senadores, desde el gobierno federal también, no solamente desde las regulaciones locales que ya hemos denunciado en días anteriores desde Movimiento Ciudadano, que tienen sendas lagunas. Empecemos por el principio. Este lamentable hecho que ha traído la muerte y el dolor de la comunidad y de la población se pudo haber prevenido. Y se pudo haber prevenido con el trabajo puntual de las autoridades y de los reguladores que desde hace más de 20 años se tiene sobre la mesa sin que se logre un acuerdo y una publicación de la regulación que debemos de tener para el transporte pesado, la carga pesada en nuestro país y la transportación de sustancias tóxicas y peligrosas. Más de 20 años. Hay una regulación local pendiente para poder establecer horarios y ubicaciones y días en donde puedan circular este tipo de vehículos. Hay una regulación pendiente a nivel federal para transitar hacia una movilidad segura y sustentable por parte de este tipo de vehículos y no más. No podemos seguir permitiendo que las vidas de las personas, que las familias paguen los costos de la negligencia, de la falta de trabajo y sobre todo también de la falta de voluntad por parte de los empresarios y la negligencia por parte de las autoridades. Hay que decirlo con toda claridad, ya basta, nunca más. Un suceso como el acontecido en Iztapalapa, en la Ciudad de México, no puede volver a suceder. Dejamos a las personas en manos del azar, dejamos a las personas en manos de sus propios actos heroicos y dejamos a las personas en manos de quienes podrían hoy salvarles la vida si tuvieran la conciencia de hacer cambios pertinentes. Por eso mismo la propuesta que estamos presentando desde Movimiento Ciudadano, y lo quiero decir con toda claridad, como experta en movilidad, que desde hace muchos años hemos estado poniendo el dedo en el renglón para que estos cambios sucedieran, sin que se tenga la voluntad por parte de los empresarios y las autoridades, que aquí está la respuesta de lo que se tendrá que hacer para que este accidente, este terrible hecho hubiera sido prevenido. Y también se encuentra con nosotros nuestra querida concejala de la Benito Juárez por Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez, quien también, además de sus labores políticas y de representación comunitaria, como es mi caso, está altamente especializada en materia de transporte, especialmente transporte federal y capacitación a las personas que conducen estos vehículos que hoy, como se encuentra la regulación, son armas mortales. Número uno, se necesita entrar directamente a los cambios en la norma para eliminar a la brevedad el transporte de sustancias peligrosas y residuos peligrosos altamente tóxicos en vehículos doblemente articulados, conocidos como los fules. Resulta fundamental traer a esta conversación al respecto con lo que sucedió en la tragedia de Iztapalapa, que no podemos dejar de lado lo que sucede todos los días con los vehículos de doble remolque. En el caso de Iztapalapa fue un vehículo sencillo, de carga sencilla. Sin embargo, todos los días, mes con mes, tenemos accidentes, hechos viales y fatalidades ocasionadas por los doble remolque, que si vamos a entrarle de lleno a una regulación que pueda prevenir muertes y hechos viales y dolor, tiene que considerar a los dobles remolques. Entonces, la primera gran cosa que queremos poner sobre la mesa es entrar a esta eliminación gradual de los dobles remolques en nuestro país, especialmente empezando por los que transportan sustancias peligrosas. Esta es una conversación que está en la mesa desde el 2006.
desde el 2006. Más de 20 años con una discusión de este tipo y en México no se logra llegar a nada y las personas son quienes siguen poniendo las vidas en la mesa para pagar esta negligencia. Número 2, se está buscando también que se entre a una actualización de la clasificación de las carreteras para que se restrinja el uso de vehículos de doble remolque y los que transportan sustancias altamente tóxicas a carreteras que tengan de capacidad y calidad y limitar permisos y circulación en donde hay comunidades, movilidad urbana cotidiana y sobre todo horas pico para las y los habitantes. Esto tiene que ser una regulación que vaya de la mano entre las autoridades locales con sus reglamentos de tránsito locales y que vaya de la mano con esta regulación federal que, lo vuelvo a repetir, ponga orden y regule en los horarios y en el tipo de vialidades y los días en los que este tipo de transporte puede circular. Un vehículo de transporte pesado que no cuenta con permiso, que no cuenta con seguro, circulando a las 3 de la tarde con materiales tóxicos, inflamables y altamente peligrosos para la comunidad, no tenía absolutamente nada que hacer circulando en las calles de la Ciudad de México, mucho menos en la comunidad de Iztapalapa. Absolutamente nada. Estos vehículos peligrosos deben de tener horarios específicos, días específicos y sobre todo vialidades específicas para poder circular. Nunca más en las vialidades de uso diario de la comunidad. Nunca más. Y esto de nuevo es una conversación que lleva 20 años en la mesa de las autoridades de nuestra ciudad y de nuestro país. Número 3, necesitamos también regular las licencias federales. Y de esto Maribel nos va a hablar. Se tiene que reducir su vigencia a 2 años y tener una evaluación estricta y rigurosa de los operadores que se realice, porque hoy no se realiza. Y número 3, hay que reforzar la vigilancia y la supervisión, inclusive poniendo una entidad desconcentrada. Tenemos que tener esta conversación para que se encargue exclusivamente de esto, porque las pocas regulaciones que tenemos hoy no son observadas por la autoridad porque se ha venido desmantelando este tipo de atribuciones y facultades que le corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y reduciéndole el presupuesto casi en un 40% en los últimos 6 años, que hace imposible que puedan hacer su trabajo. La austeridad, otra vez mal entendida y mal aplicada, está cobrando vidas una y otra vez. No me quiero alargar, pero sí quisiera darles el corazón de lo que será esta reforma en términos de la legislación federal. Se presentarán modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para prevenir estas tragedias y fortaleciendo la verificación de los vehículos que hoy ya circulan, sean sencillos o de doble remolque. Número 2, que se haga una transición hacia la eliminación de los vehículos de doble remolque y de los vehículos que transporten, aunque sean sencillos, sustancias altamente peligrosas para la comunidad. Y esta transición se va a dar a través de 2 caminos. La primera es que ya no se emita a partir de hoy una sola licencia para vehículos de doble remolque, ni vehículos sencillos que transportan sustancias altamente peligrosas para la comunidad. Y tiene que venir acompañado de inversión en infraestructura para que esta movilidad, esta logística se haga a través de ductos o de ferrocarriles. Este es el futuro. Tenemos que dejar de estar metiendo a la comunidad, al corazón de la comunidad, vehículos que son armas letales. Y no puede quedarse en una anécdota esta nueva tragedia que se suma a las de miles de personas que han perdido la vida por ellas mismas. Toda nuestra solidaridad y todo nuestro pésame a las familias que se encuentran hoy en esta terrible tragedia. Quisiera terminar para darle la palabra a nuestra concejala Maribel, leyendo un listado de las terribles tragedias que ha vivido nuestro país producto de esta negligencia y que por eso desde Movimiento Ciudadano decimos nunca más, no más, y que esta iniciativa está a disposición de la mayoría en el Congreso y del Gobierno federal para que la puedan discutir, para que la puedan analizar y la podamos aprobar en el Pleno a la brevedad, porque sigue siendo una bomba de tiempo lo que sucede con estos vehículos pesados que transportan sustancias altamente peligrosas. En
el 2013, en Jalostoc, Ecatepec, 7 de mayo de 2013, en el kilómetro 14 de la autopista México-Pachuca, una pipa de gas LP perdió el control, chocó contra el muro de contención y uno de sus contenedores de 40,000 litros se desprendió y explotó. 20 personas fallecieron, incluyendo niñas y niños, y 33 resultaron heridas, 45 viviendas dañadas, 16 vehículos afectados por explosión e incendio. El 13 de abril del 2012, accidente de tráiler sin frenos en la México-Toluca. Un tráiler de doble remolque sin frenos y exceso de velocidad perdió el control y chocó contra un autobús que transportaba 36 estudiantes y 3 profesores de la UNAM. Víctimas: 6 personas muertas, 5 estudiantes y un profesor, 33 personas heridas, 14 hospitalizadas. Hay una detención del conductor, pero este vehículo nunca debió de haber circulado porque no tenía frenos y las inspecciones funcionaran, hubiera sido sacado de circulación de manera inmediata. No basta con las multas, tienen que ser sacados de la circulación de manera inmediata. En septiembre del 2015 en Ecatepec, fecha y lugar 29 de septiembre del 2015, en 5 de febrero y Avenida de las Torres, Ecatepec, una pipa de gas explotó tras un choque, generando incendio que afectó casas y vehículos cercanos. Noviembre del 2018, kilómetro 14 de la autopista México-Toluca, un accidente fatal que involucraba un tráiler y varios vehículos, generó una explosión también con materiales altamente peligrosos, 10 muertos en este accidente, detención y evaluación médica de la conductora en el Ministerio Público, de nuevo, en un vehículo que no tenía nada que hacer circulando ahí. Y tenemos también, por supuesto, las preocupaciones, y obviamente no quiero obviar, aunque hemos hablado mucho de eso y por respeto a las víctimas, lo hemos hecho de la manera más sensible posible, el hecho transcurrido, esta tragedia en La Concordia, en Iztapalapa, donde un vehículo de transporte pesado explota, todavía sin saber las causas del accidente, y genera tragedia, desolación y sufrimiento en la población, con hoy más de son 15 personas las que están siendo reportadas como personas fallecidas, más de 100 personas heridas y, bueno, hospitales que no tienen además la capacidad para atender una tragedia de estas proporciones. Hay que revisar la antigüedad de la flota. Más del 70% de los vehículos son considerados obsoletos hoy de la flota vehicular. Hay que revisar la sobrecarga, muchos de ellos están cargando mucho más material del que deberían de hacer por norma oficial y también por la propia infraestructura de los vehículos. Hay que regular la condición de los operadores, de lo cual nos hablará también Maribel, y también hay que dotar de infraestructura al país. Los pavimentos tienen que estar en las mejores condiciones para que aguanten este peso, por eso no pueden circular por zonas urbanas y mucho menos en zonas donde la comunidad hace vida. Y también, sin duda, tenemos que ir hacia el debate de nuevo de la construcción de infraestructura ferroviaria y de ductos para poder transportar a estos materiales, nunca más que por comodidad de los empresarios y de las grandes corporaciones y por negligencia del gobierno, las vidas de las personas sean las que paguen esta falta de regulación que de 20 años el país sigue arrastrando. Gracias, buenos días, diputada. Gracias por la oportunidad de permitirme exponer este tema. Como ya lo mencionó la diputada Ballesteros, los accidentes como el que acaba de acontecer en Iztapalapa son multifactoriales. La carretera, el medio ambiente, el vehículo y desde luego el operador. Me quiero referir específicamente al factor humano de los accidentes. Quiero que ustedes se pregunten cómo se obtiene una licencia en este país para conducir un vehículo sencillo o full para materiales y residuos peligrosos. Pues se necesita una capacitación, se necesita experiencia, se necesita un examen médico y evidentemente tramitar la licencia. Hoy día, todas esas actividades que tiene que desempeñar un operador están completamente invadidas de corrupción. Esta es una denuncia muy grave porque no sabemos si el operador
que falleció ya en este accidente, cumplía con los requerimientos establecidos tanto por la Dirección General de Autotransporte Federal como la Dirección General de Medicina Preventiva. Hoy día es muy fácil encontrar en cualquier página de internet, de Instagram, de Facebook, gestores que te ofrecen el examen médico sin presentarte. El examen médico en la norma es muy estricto, te revisa desde cuestiones psicológicas y pasa por todos tus sistemas y aparatos. Te hacen un electrocardiograma, te hacen una audiometría. Pero ¿qué pasa si nada de eso te lo realizan? Porque te venden y te entregan en la mano un examen no presencial, así los venden. 2. Para manejar un vehículo de materiales y residuos peligrosos debes de tener al menos 2 años de experiencia con la licencia B. Hoy día igualmente encuentras en todas las páginas de internet de Facebook relacionadas con gestores que te ofrecen tramitarte la licencia E sin experiencia, y esto es gravísimo. ¿Cómo sabemos que el operador que conducía esta pipa sí contaba con los elementos necesarios para saber maniobrar una pipa de ese tamaño? Y sé que también es una cuestión muy grave. Existen numerosos centros de capacitación que hoy día igualmente te venden la constancia y te la entregan en mano. Esto sí es un problema que debe atender la autoridad de manera inmediata, porque no es posible que se les obligue a tener un curso de 200 horas y que se sienten. Debe de evolucionar la capacitación. Ya tenemos mecanismos como el conocer, en el que se certifican capacidades, que sea ya una instancia gubernamental, no los centros de capacitación que se encuentran en cualquier esquina. Y no me refiero con esto a los centros de capacitación internos de las empresas como ADO, Coca-Cola, Sabritas. Ellos sí tienen un estricto control con sus operadores, pero me refiero a esos centros de capacitación externos que igualmente, por una cantidad determinada de dinero, venden las constancias de capacitación. Entonces, si tenemos estos 3 elementos, que no se capacita, que no se verifica la salud del operador, y hoy día todas las ventanillas para tramitar licencias federales están cerradas. El gobierno, después de la pandemia, arrojó a los operadores a hacer su trámite de una licencia digital, en la cual ya no hay ninguna revisión de la documentación. Este gobierno que inició en el 2018 con el discurso de que todo era corrupción, dejó a los operadores en la indefensión. Sí, ellos tienen parte de la culpa, pero también la tenemos nosotros como sociedad y como gobierno, al no exigir a nuestras autoridades que haya un diálogo permanente con ellos. Hoy día tienen que contratar un gestor para que les haga el trámite por 15,000 pesos. Aquí está el dinero y me deshago del problema y me subo a un camión o a un full, como en este caso sucedió en Iztapalapa, o una pipa. Entonces yo hago un gran llamado tanto a nuestros legisladores como a nuestras autoridades del Poder Ejecutivo a que se haga una revisión detallada de las condiciones en las que se prestan actualmente los servicios para emitir una licencia federal y sobre todo la licencia E de materiales y residuos peligrosos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hoy día no cuenta con la capacidad para hacer los exámenes médicos que requiere este país. Hoy día únicamente trabajan alrededor de 45 unidades médicas en el país y algunos cuantos terceros que no sabemos en dónde están porque fueron otorgados esos permisos en el completo obscurantismo. Hoy día hay operadores de primera y de segunda porque las cámaras, aprovechando sus influencias políticas, consiguen 15 citas para examen médico para sus operadores y el resto, el hombre camión, no tiene cómo hacerse su examen médico. Ahora imagínense, si hoy día sabemos cómo están los hospitales, las instalaciones médicas que deberían ser primer nivel, imagínense ustedes el equipo médico y las instalaciones con las cuales se hacen los exámenes en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. No tienen elementos, no tienen infraestructura, no tienen equipo y mucho menos tienen revisión continua para saber que esos equipos están funcionando de manera correcta. Entonces, ese es mi gran llamado de alerta, porque esto se ha presentado día a día y no se hace nada. Y volverá a pasar si no hacemos algo hoy. Eso sería mi mensaje. Gracias.
Muchas gracias, Maribel. Les agradecemos mucho su atención. Si hubiera una pregunta, con todo gusto. Corrupción, negligencia y recortes presupuestales están detrás de la tragedia de la Concordia en Iztapalapa. Buen día, Marcos Moyano, periodista independiente. Como en Guadalajara, Jalisco, hace mucho tiempo, la explosión ocurre en una zona altamente vulnerable por pobreza, por densidad. En esa zona no encuentro un policía de tránsito a ninguna hora del día, ¿no? Es una zona de un tráfico de mucho peso. Por otro lado, el chofer no tenía condiciones laborales dignas. Ese tipo de choferes son sometidos a jornadas extenuantes, abusivas por parte de empresas voraces a las que se ha criticado y analizado poco. Y bueno, pues en el caso de la abuelita protectora, que también falleció, vendía dulces, checaba las combis y cuidaba la casita en el mismo lugar. Era imposible que esa persona pues no sufriera vulnerabilidad en algún momento, ¿no? Si desarrollaban esas actividades en el mismo espacio sin protección alguna. ¿Cómo van a abordar estas circunstancias que son parte del marco factual del cóctel explosivo, para la explosión que tuvimos ahí? Yo te agradezco mucho tu pregunta porque creo que desnuda todo lo que está mal en nuestro país y que aparentemente las autoridades, sin importar el color o su sexenio, le quieren entrar. Precisamente en el caso de la abuelita protectora, que una vez más la dejamos a ella, a su nieta y a los habitantes que estaban en el momento de la tragedia a su suerte y producto de su voluntad y de su heroísmo, más allá de un país que debería de estarles proveyendo todas las condiciones para no morir en esa situación o no tener un lugar en donde dejar a sus nietos o a sus hijos para poder trabajar. Yo te diría, primero, por un lado está la falla de un sistema de cuidados en México, que ya lo hemos denunciado muchas veces. En Movimiento Ciudadano tenemos una propuesta para el sistema de cuidados y que tengamos un Estado cuidador, porque son las familias las que sostienen la red de cuidados hoy en día. Y malentendido por López Obrador, él pensaba que dándole dinero a las familias, a las mamás, a las abuelitas, a las tías, que eran las encargadas de cuidar, iba a resolver un problema tan arraigado, tan profundo y tan complicado para las mujeres, porque somos quienes cargamos más la labor de cuidados en el país. Esto se tiene que nivelar, se tiene que repartir. Y las estancias infantiles o guarderías o como les queramos llamar, son centros específicamente para que los niños puedan estar cuidados con un buen desarrollo también de su propia vida al día a día, mientras las mamás trabajamos. La mamá de la nietecita, de la abuelita protectora, tenía que trabajar y no la podía cuidar y no tenía dónde dejarla porque no había una estancia que le pudiera responder porque el gobierno las desmanteló. La abuelita protectora, haciendo lo que hacen todas las abuelitas y las tías y las familias de este país, que son la red de soporte y son quienes sostienen a México, le cuida a la niña, pero ella tenía que ir a trabajar. Y entonces, ¿cuántos niños no tenemos en centros laborales sin la menor condición para garantizar su seguridad? Este es un caso que desnuda lo que sucede día a día con miles de niños y de personas en el país que se los llevan a trabajar porque no tienen de otra, porque tienen que trabajar y tienen a los niños ahí. Por supuesto que no es su culpa, es la culpa de un Estado que no le puede garantizar una guardería para poner a los niños mientras las niñas las mamás trabajan y que los niños puedan tener un correcto desarrollo y cuidado. Y también tenemos pues un vehículo altamente peligroso y explosivo circulando en una comunidad en hora pico donde no tenía nada que hacer ahí. Condiciones deplorables también del mantenimiento de la infraestructura vial y carretera, y hospitales alrededor sin equipamiento y sin la capacidad de atender a las personas. Ahí está expuesto y desnudado por recortes presupuestales en todos y cada uno de estos rubros que acabamos de decir. Eso sí, el Tren Maya con los militares mexicanos se está llevando casi 80,000 millones de pesos del rubro de cambio climático en el presupuesto del país, porque eso pues era muy importante para el gobierno de López Obrador y no lo demás. Entonces necesitamos entrar de lleno, basta de excusas, y aquí esta propuesta que estamos poniendo sobre la mesa es para atender la parte de movilidad y de seguridad vial. Lo que sucede con los operadores de los transportes de carga, de pasajeros también, están en las peores condiciones y hay una lógica sin duda de protección de derechos laborales que siempre hemos planteado en Movimiento Ciudadano. Tiene que haber un acompañamiento de establecimiento de horas de trabajo, de exámenes médicos, como ya lo decía Maribel, pero pues no la cumplen, ¿no? Y de un acompañamiento también a las propias licencias, porque los mandan a la buena de Dios a conducir los vehículos. Yo te diría que claro que hay que entrarle,
tarde, pero en esa transición hay que entrarle, porque los vehículos que transportan sustancias altamente peligrosas tienen que ir hacia la eliminación de su circulación para que vayamos a ferrocarriles y ductos. ¿Tiene conocimiento si alguien se ha acercado a la familia del chofer? No tengo conocimiento, con todo gusto me pongo en ello para saberlo. Muchas gracias. Muchas gracias.